Hola, buenas a todos. El día de hoy les vamos a hablar sobre los fundamentos de la manufactura moderna, más específicamente los procesos de maquinado no tradicional y de corte térmico. Nosotros somos Ana Rosa y Carlos Antonio. Comenzamos. Primero, hay que entender que el maquinado convencional utiliza herramientas de corte para remover material, como el fresado o el torneado. Pero existen otros procesos donde no se usa una herramienta de corte tradicional, sino diferentes tipos de energía, como lo es la mecánica, la térmica, la eléctrica o la química. A estos se les conoce como procesos de maquinado no tradicional y surgieron para trabajar materiales más duros, complejos o delicados que no se pueden maquinar fácilmente con métodos convencionales. Estos procesos se clasifican según el tipo de energía que utilizan, como los que les vamos a presentar a continuación. Un proceso mecánico es aquel en el que un material se transforma mediante la aplicación de fuerzas físicas o movimientos, lo que genera cambios en su forma, dimensiones o acabado superficial, sin llegar a modificar su composición interna, ya que únicamente se altera su estructura externa a través de acciones como la presión, el corte o la deformación. El maquinado ultrasónico es un proceso de manufactura no tradicional que se basa en la aplicación de vibraciones mecánicas de muy alta frecuencia, generalmente en el rango de los ultrasonidos, para remover material de una pieza de trabajo. Estas vibraciones son generadas por un sistema que convierte la energía eléctrica en oscilaciones mecánicas, las cuales se transmiten a una herramienta que se encuentra en contacto cercano con la superficie del material. El proceso se lleva a cabo mediante la interacción repetitiva y controlada entre la herramienta, un medio abrasivo y la pieza, lo que provoca la remoción progresiva de pequeñas partículas del material. Este tipo de maquinado se caracteriza por no depender principalmente de fuerzas de corte convencionales, sino de impactos microscópicos generados por las vibraciones, lo que permite trabajar materiales con alta dureza o fragilidad, sin generar esfuerzos mecánicos elevados ni deformaciones significativas. Además, el control de parámetros como la frecuencia, la amplitud de vibración y la presión aplicada es fundamental para determinar la eficiencia del proceso y la calidad del acabado superficial. Es muy útil para materiales duros o frágiles como cerámicos o vidrio. El maquinado por chorro de agua y abrasivo es un proceso de manufactura en el que se utiliza un flujo de agua a muy alta presión, al cual se le incorpora partículas abrasivas para poder remover el material de una pieza de manera más controlada. Este proceso funciona mediante la aceleración del agua a velocidades extremadamente altas a través de una boquilla, generando un chorro con gran energía cinética que, al impactar sobre la superficie del material, provoca la erosión progresiva del mismo. La adición de partículas abrasivas incrementa significativamente la capacidad de corte, ya que estás actuando como agente que intensifica el desgaste sobre la superficie. Y a diferencia de los otros métodos de maquinado, este proceso no depende del calor para realizar la remoción del material, sino de la acción mecánica de impacto y erosión, lo que permite mantener la integridad estructural del material sin generar alteraciones térmicas en su composición o propiedades. El control de las variables como la presión del agua, el tamaño y el tipo de abrasivo, velocidad del chorro, la distancia entre la boquilla y la pieza es fundamental para poder lograr la presión en el corte y un buen acabado superficial. Es un proceso muy preciso y no genera calor, lo cual evita daños térmicos en la pieza. Un proceso electroquímico es aquel en el que se producen transformaciones en un material mediante la interacción entre reacciones químicas y el flujo de corriente eléctrica, lo que permite alterar sus propiedades o su composición a través de procesos donde se intervienen tanto fenómenos eléctricos como químicos. El principal ejemplo es el maquinado electroquímico. Y bueno, ¿qué es el maquinado electroquímico? Este es un proceso de manufactura no tradicional en el que la remoción del material se produce mediante reacciones electroquímicas controladas,
en lugar de emplear fuerzas mecánicas o calor. Este proceso se basa en el principio de disolución anódica, donde la pieza de trabajo actúa como ánodo y la herramienta como cátodo, dentro de un sistema en el que circula una corriente eléctrica, a través de un medio conductor llamado electrolito. Al aplicarse la corriente, los átomos del material de la pieza se desprenden de su superficie en forma de iones, lo que permite la eliminación progresiva del material. La herramienta no entra en contacto directo con la pieza, lo que reduce significativamente el desgaste y evita la generación de esfuerzos mecánicos o deformaciones. Además, el proceso no produce altas temperaturas, por lo que no se alteran las propiedades térmicas ni la estructura interna del material. El control de la variable, como la densidad de corriente, composición y flujo de electrolito, la distancia entre herramientas y pieza y el voltaje aplicado, es fundamental para garantizar precisión en la forma obtenida y calidad en el acabado superficial. Este proceso es ideal para piezas complejas y materiales difíciles de maquinar. El proceso térmico es aquel en el que se aplica calor o frío de manera controlada a un material, con el objetivo de modificar sus propiedades físicas como la dureza, la resistencia o la ductibilidad, sin que necesariamente cambie su composición química, sino más bien su estructura interna. Les voy a hablar un poquito sobre la electroerosión, que es un proceso de maquinado no tradicional en el que la remoción de material se realiza mediante descargas eléctricas, controladas entre una herramienta y la pieza de trabajo. Este proceso se basa en la generación de chispas eléctricas de alta frecuencia en un medio dieléctrico, las cuales producen microexplosiones térmicas que funden y vaporizan pequeñas porciones del material de la superficie. Para que esto ocurra, tanto la herramienta como la pieza deben ser conductoras de electricidad y mantenerse separadas por una pequeña distancia, permitiendo que las descargas se produzcan de manera repetitiva y controlada. A diferencia de los procesos convencionales, la electroerosión no implica contacto físico directo entre la herramienta y la pieza, lo que elimina esfuerzos mecánicos y reduce la posibilidad de deformaciones. La forma final obtenida depende directamente de la geometría de la herramienta o del patrón del movimiento, lo que permite lograr alta precisión y reproducir detalles complejos. Además, el proceso se desarrolla en un fluido dieléctrico que cumple funciones importantes como enfriar la zona de trabajo, eliminar los residuos regenerados y controlar la estabilidad de la descarga eléctrica. El control de parámetros como la intensidad de corriente, el voltaje, la frecuencia de la descarga, la distancia entre electrodos y las propiedades del dieléctrico es fundamental para asegurar la eficiencia del proceso y la calidad del acabado superficial. Haz de electrones y láser. Ambos utilizan energía concentrada para cortar o perforar materiales. Para dar un poquito más de contexto, el maquinado por haz de electrones y por láser se basa básicamente en el uso de energía altamente concentrada para remover material sin contacto físico directo con la pieza. En el caso del haz de electrones, se emplea un flujo de electrones acelerados a gran velocidad mediante una diferencia de potencia, los cuales, al impactar sobre la superficie del material, transforman su energía cinética en calor, generando temperaturas muy elevadas en una zona localizada que provocan la fusión y vaporización del material. Este proceso se realiza en condiciones de vacío para evitar la dispersión del haz y garantizar alta precisión. Y por otro lado, el maquinado por láser utiliza un haz de luz coherente y altamente enfocado que concentra una gran cantidad de energía en un punto muy pequeño, produciendo también un incremento extremo de temperatura que ocasiona la fusión o vaporización del material. Ambos procesos se caracterizan por su alta densidad de energía, su capacidad para lograr gran precisión y detalles finos, y por la ausencia de contacto mecánico, lo que evita deformaciones y desgaste de herramientas, aunque implica la generación de calor en áreas muy localizadas y requieren un control preciso de sus parámetros de operación para obtener resultados óptimos.
Utiliza un gas ionizado a temperaturas extremadamente altas para cortar metales. Este proceso se basa en la generación de un arco eléctrico entre un electrodo y el material de trabajo, lo que provoca que el gas que circula a través del sistema se ionice y alcance temperaturas extremadamente elevadas, como ya habíamos mencionado. Y esto como resultado se forma un chorro de plasma a gran velocidad que, al impactar sobre la superficie del material, lo funde y lo expulsa debido a la fuerza del propio chorro. El plasma se caracteriza por ser un estado de la materia en el que los átomos se encuentran ionizados, es decir, con electrones libres, lo que permite conducir electricidad y alcanzar temperaturas mucho más altas que los gases convencionales. Durante el proceso, el arco eléctrico se mantiene estable gracias al flujo continuo del gas y las condiciones controladas del sistema, lo que permite realizar cortes de manera precisa y eficiente. Este método no requiere contacto físico directo entre la herramienta y la pieza, lo que reduce el desgaste mecánico y permite trabajar con rapidez. El control de variables como la intensidad de corriente, el tipo de gas, la presión, la velocidad de avance y la distancia entre la boquilla y la pieza es fundamental para garantizar la calidad del corte. Corte con oxígeno y gas. Es un método más tradicional que utiliza combustión para cortar acero. Este proceso inicia con el calentamiento localizado de la superficie del material mediante una llama generada por la mezcla de un gas combustible y oxígeno, hasta alcanzar una temperatura en la que el material pueda reaccionar químicamente con el oxígeno. Una vez alcanzada esta condición, se introduce un chorro de oxígeno a alta presión que provoca una reacción de oxidación intensa, liberando calor adicional y generando la combustión del material en la zona de corte. La remoción del material no ocurre únicamente por fusión, sino principalmente por la reacción química de oxidación, que transforma el material en óxidos que son expulsados por la presión del chorro de oxígeno. Este proceso combina fenómenos térmicos y químicos, ya que el calor inicial permite iniciar la reacción y posteriormente la propia oxidación mantiene y propaga el corte a lo largo de la superficie. El control de variables como la proporción de la mezcla de gases, la presión del oxígeno, la temperatura alcanzada y la velocidad de avance es fundamental para asegurar un corte continuo, uniforme y con buen acabado. Además, es un proceso que no requiere contacto mecánico, directo, lo que evita esfuerzos físicos sobre la pieza, pero sí implica la generación de altas temperaturas y la modificación localizada del material debido a la reacción química que ocurre durante el corte. Y por último, tenemos el proceso químico, que es aquel en el que un material sufre una transformación en su composición interna, debido a la ocurrencia de reacciones químicas, en las cuales se rompen y forman enlaces entre átomos, dando lugar a una nueva sustancia, con propiedades distintas a las originales. El maquinado químico es un proceso en el que la remoción de material se lleva a cabo mediante reacciones químicas controladas, sin la necesidad de aplicar fuerza mecánica o energía térmica directa sobre la pieza. Este proceso se basa en la capacidad de ciertos reactivos químicos para disolver selectivamente el material de la superficie, eliminando pequeñas cantidades de forma uniforme y precisa. Para lograrlo, se protege previamente la superficie de la pieza en aquellas zonas donde no se desea remover el material, dejando expuestas únicamente las áreas que sean atacadas por el agente químico. Durante el proceso, la pieza es expuesta a una solución química que reacciona con el material, provocando su disolución progresiva. La velocidad y uniformidad de la remoción depende de diversos factores, como la concentración del reactivo, la temperatura de la solución, el tiempo de exposición y la naturaleza del material. Este control permite obtener formas y acabados específicos sin generar esfuerzos mecánicos, deformaciones ni tensiones residuales en la pieza. El maquinado químico se caracteriza por su capacidad para producir superficies con buen acabado, trabajar con materiales delicados o difíciles de mecanizar, por métodos convencionales y lograr geometrías complejas con alta precisión. Además,
Al no involucrar contacto físico ni generación significativa de calor, se evitan el desgaste de herramientas y la alteración térmica del material. Consideraciones y aplicaciones. Estos procesos son muy importantes en industrias como la aeroespacial y electrónica. Todos estos procesos se utilizan cuando, por ejemplo, el metal o el material es muy duro, se quieren formas muy complejas, se necesita una alta presión o se quiere evitar un daño mecánico en la pieza o en la máquina. En conclusión, los procesos de maquinado no tradicional ofrecen diferentes alternativas avanzadas para la manufactura moderna. Permiten trabajar materiales y geometrías que serían imposibles con métodos convencionales. Muchas gracias por haber visto nuestro video, espero les haya entretenido y hayan aprendido algo. Nos vemos a la próxima.